Bienvenidos a una semana cualquiera en Bariloche. Soy Jorge, un desocupado más, y en este espacio me dedico a leer noticias que afectan directa o indirectamente al trabajo, al empleo y a la vida laboral de esta ciudad. Pueden ser noticias de esta semana, del anterior o de cualquier momento, porque muchas veces lo que pasó sigue teniendo consecuencias. Acá no hay opinión, solo hay lectura, solo información. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu like. Es gratis y ayuda a que esto siga existiendo. Avalan despido de un viajante de comercio por pérdida de confianza, vendía productos similares para otra empresa. La relación laboral había comenzado en octubre de 2016 y concluyó años después, cuando la empleadora comunicó su decisión mediante acta notarial. La causa invocada fue la concurrencia desleal, con el argumento de que el trabajador vendía artículos de características idénticas para su compañía y además ofrecía productos de ferretería por su cuenta. Según la firma, se trataba de los mismos circuitos comerciales y clientes. En su defensa, el trabajador aseguró que era un viajante no exclusivo y que esa condición le permitía operar con otras marcas. Afirmó que cobraba comisiones del 10% por ventas y del 3,33% por cobranzas, aunque una parte de esos ingresos no figuraba en los recibos oficiales. La causa incluyó documentos y listados de clientes extraídos de otro expediente iniciado por el mismo trabajador en la justicia laboral de Cava. Allí también declaró haber representado a una empresa del mismo rubro, con idénticas funciones y en las mismas zonas geográficas. Los comercios a los que hacía referencia coincidían en gran parte con los relevados en el juicio de Bariloche. El tribunal consideró acreditado que el trabajador vendía artículos similares dentro del mismo territorio y a una cartera de clientes que se superponía. En función de la normativa vigente que exige la autorización expresa para representar a más de una firma cuando se comercializan productos equivalentes, concluyó que la conducta justificaba el despido. La demanda fue rechazada casi en su totalidad. El tribunal solo reconoció un monto menor por diferencias en las comisiones, pero descartó los porcentajes reclamados. Una pericia contable basada en los libros rubricados de la empresa confirmó que el empleado recibía un 1,40% por ventas y un 0,60% por cobranzas. Además, la empresa presentó una reconversión y reclamó que el trabajador rinda cuentas por los cobros realizados en nombre de la firma. La Cámara aceptó ese planteo y ordenó que el demandante entregue un detalle completo de las operaciones efectuadas. La existencia de deuda o saldo pendiente se resolverá en una etapa posterior del proceso. Secretario General de UOCRA, Bariloche. Si el sector de la construcción venía complicado, hoy es mucho más difícil. Nicanor Espinosa, secretario general de UOCRA Bariloche, habló con el medio El Cordillerano sobre el difícil panorama para los trabajadores, recorte de la obra pública, problemas de seguridad e higiene, informalidad y obras que se paran. Para el trabajador siempre viene complicado, expresó el dirigente, hoy con más razón, más allá de que las obras del gobierno se han paralizado en todo el país, lo que obviamente han recortado mucho mano de obra, y cuando está el Estado presente, sea un hospital, ruta o lo que sea, es más fácil para controlar. Hoy nos encontramos que están totalmente paralizadas las obras que deberíamos tener. Obviamente hay un Estado ausente, consideró. Por otro lado, señaló, tenemos obviamente el capitalismo, los empresarios. Desde toda la vida que yo tengo uso de razón y estoy en el gremio, es una lucha constante y hoy es más complejo el tema. Estamos más en el Ministerio de Trabajo y en la obra tratando de pelear, en todo sentido, una obra de altura, una obra de hormigón, zanjeos, que no se les quiere reconocer. No quieren reconocer el hormigón que está en el convenio colectivo 76-75, que es un convenio colectivo de hace muchos años. Entre las problemáticas más graves, informó que se han clausurado obras debido a problemas de seguridad e higiene. Nosotros les decimos a los compañeros y a los empresarios que tratamos de acompañar, pero hoy la verdad que es lamentable lo que hace el privado. Traen gente de afuera, la tienen durmiendo en la misma obra. Tenemos denuncias de los mismos vecinos de distintos barrios céntricos de que los tienen durmiendo así, peor que animales. Y eso ya está denunciado hace muchos meses. Otro problema que detectaron es el aumento de las condiciones informales. Nos dicen que la obra tiene 20 o 30 trabajadores y cuando vamos hay solamente 3, 4 o 5, a lo que tienen en blanco, y obviamente hay una informalidad total dentro de la obra con los empresarios que tenemos en nuestra ciudad, se lamentó. La verdad es que si ya venía complicado, hoy se ha vuelto mucho más difícil.
El empresario agarró fuerza como si fueran los dueños y señores de todo. Y la verdad que acá hay un convenio que hay que cumplir. El trabajador tiene un derecho adquirido de hace muchos años y está costando mucho lograr que se cumpla. Manifestó y señaló que a raíz de eso se está negociando con varias empresas en el Ministerio de Trabajo para que se cumpla con el pago del adicional estipulado en el convenio colectivo. Es mucha plata que si no se reclama se la queda el empresario y no llega al bolsillo del trabajador. Entre los múltiples inconvenientes del sector subrayó el cese de la obra nacional, una porción significativa de la oferta laboral. En la obra nacional teníamos un 50% de oferta. Teniendo obra pública, nosotros tenemos un mayor control, una demanda de fuente de trabajo mayor también porque, por ejemplo, en el caso del hospital tenés como 100 trabajadores en una sola obra y teníamos la ruta 23 donde había alrededor de 70, 80 y 90 en algunos meses. O sea, son obras que demandan mucha fuente de trabajo. También se refirió a una medida que tomaron para pedir que se retome la construcción de la hidroeléctrica de Coyoncurá, que explicó que iban a emplear a 200 trabajadores, muchos de ellos de zonas rurales, que además del salario también buscan una oportunidad de crecimiento. Antes no hablábamos estas cosas en la asamblea de obra. Hoy, la verdad, y por suerte, la juventud está hablando mucho porque realmente se ha tocado muy a fondo esto y lamentablemente, como siempre, toca al obrero. Y hoy, con lo que no está pasando, han hecho un clic y están viendo que están vulnerando muchos derechos que tenemos. Personal de salud exige mejoras urgentes y advierte con medidas de fuerza. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todos los hospitales de la provincia, luego de una nueva reunión fallida en la mesa de salud. Si bien el gremio valoró la convocatoria a este espacio de diálogo, criticó duramente la falta de avances concretos para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario. Desde abril venimos participando en estas mesas, aunque hubo algunos avances, muchas de las demandas siguen sin resolverse, expresó Carolina Suárez, referente sindical en el sector de salud. En este sentido, reclamó que se apliquen los aumentos correspondientes en las guardias de la ley 1904, junto con los aumentos salariales generales, ya sea por porcentaje o suma fija. ATE también exige la actualización de los valores correspondientes a la séptima y octava hora de la ley 1844, la creación del ítem para el pago de jefaturas y un llamado urgente a paritarias. No podemos naturalizar ni legalizar que los agentes de salud tengan que realizar triple jornada para poder acceder a un ingreso digno, advirtieron desde el gremio. Entre los ítems específicos que el sindicato reclama aumentar se encuentran la compensación salud riesgo médico y no médico, bonificación ley 1904, complemento full time y bloqueo de título, entre otros. Además, ATE ratificó su rechazo a la eliminación del decreto 85/2018 que excluye a trabajadores del sistema de salud de la realización de horas extraordinarias. En el encuentro también se reiteraron demandas históricas, la provisión de medicamentos e insumos, incorporación de más personal, mantenimiento de aparatología e infraestructura hospitalaria, la creación de un convenio colectivo de trabajo, reconocimiento de insalubridad y recategorizaciones. Uno de los puntos destacados fue la presencia del comisario Juan Pablo Ibáñez del Ministerio de Seguridad, quien atendió el pedido de ATE y se comprometió a realizar un relevamiento de los hospitales para evaluar medidas de seguridad. Entre los reclamos del gremio figura la necesidad de contar con mayor presencia policial y cámaras de vigilancia para prevenir hechos delictivos dentro de los establecimientos. Desde ATE no descartan la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza en caso de no recibir respuestas concretas en el corto plazo. Soyen responde a Cortés: los derechos no se plebiscitan. En un mensaje dirigido a los trabajadores municipales, Morales fue categórica al afirmar que la relación entre el gobierno y el sindicato no es opcional, ni una cuestión, ni siquiera voluntad política, es un deber institucional, es un deber legal y constitucional. La dirigente gremial subrayó que el Soyen representa legítimamente a las y los trabajadores municipales y quien pretende desconocer esa relación equivale a ignorar el marco normativo que rigen las relaciones en el Estado municipal. El punto central del enfrentamiento gira en torno a las licencias gremiales que reciben los dirigentes sindicales. Cortés había anunciado su intención de someter a consulta popular el pago de estos salarios, una medida que desde el sindicato consideran como un intento de acallar las voces de quienes defienden los derechos de los trabajadores. Morales fue enfática al rechazar la propuesta del intendente. Las licencias gremiales no son un privilegio, son un derecho que está reconocido por leyes nacionales y tratados internacionales. La secretaria general del Soyen denunció
anunció que someter este tema a referéndum constituye un intento de camuflar este debate bajo el argumento de pago de salarios de dirigentes, cuando en realidad lo que se busca es avanzar en la reforma de un estatuto municipal sin respetar los mecanismos legales ni institucionales para hacerlo. El trasfondo del conflicto se remonta a varios meses atrás, cuando Cortés decidió suspender el pago de los sueldos a los dirigentes gremiales con licencia hasta que la justicia laboral ordenó revertir esa decisión. El intendente ahora plantea eliminarlos completamente si así lo decide la ciudadanía en la consulta prevista para el 10 de noviembre. Ellos creen que se pueden llevar al mundo por delante, había manifestado Cortés, quien sostiene que el sindicalismo debe financiarse con aporte de sus afiliados y no con recursos municipales. El intendente argumenta que tanto el estatuto sindical como la consulta popular son ordenanzas, por lo que si la justicia ordenó respetar uno, también debería acatarse al resultado de la otra. Desde el SOYEN rechazan formalmente esta lógica. Morales advirtió a los trabajadores que estén atentos y anunció que en los próximos días se realizará una asamblea como establece nuestro estatuto sindical y como establece la normativa vigente. La dirigente cerró su mensaje con una declaración de principios. Seguiremos firmes en la defensa de cada derecho conquistado. No vamos a permitir ni retrocesos. Y tampoco vamos a permitir ningún tipo de amenaza, porque los derechos no se plebiscitan, la paritaria no es opcional y el estatuto se defiende. El conflicto promete intensificarse en las próximas semanas, con una consulta popular que el intendente presenta como un ejercicio democrático y que el sindicato denuncia como un intento de vulnerar derechos laborales consagrados en la normativa vigente. Gracias por acompañarme en otra edición de Una Semana Cualquiera en Bariloche. Las noticias no siempre son nuevas, pero siempre importan. Si te parece valioso lo que viste, compartilo, deja tu like y suscríbete. Yo soy Jorge, un desocupado más, leyendo lo que otros prefieren pasar por alto. Nos vemos en el próximo video o en cualquier semana.